¿Cómo están? Bienvenidos a Tolerancia Cero acá, en CNN Chile y todas sus plataformas. En 10 días más concluye el trabajo de la comisión experta que redacta el anteproyecto de una nueva constitución. El 7 de junio próximo ese texto quedará en manos del recién electo Consejo Constitucional. Son fechas importantes en esta compleja búsqueda de una nueva Carta Magna para el país. Por eso, esta noche vamos a conversar con Verónica Undurraga y Sebastián Soto, presidenta y vicepresidente de la Comisión de Expertos, para conocer los avances y desafíos de este proceso. También nos va a acompañar el exministro Nicolás Eyzaguirre para hablar de contingencia económica y política en la previa de una nueva cuenta pública presidencial. Razones sobran. Parte ahora Tolerancia Cero. Buenas. Moni, ¿Cómo está? tú partes. Yo parto. Ya, pues le damos la bienvenida a la presidenta de la Comisión de Expertas y Expertos, Verónica Undurraga, al vicepresidente Sebastián Soto. Primera entrevista a televisión en conjunto. Así es. Un honor tenerlos acá y, bueno, lo primero, tal vez hay que explicar que hay números que son mágicos y Republicanos tienen los 21 para básicamente vetar lo que sea por ellos solos en el Pleno y también en las comisiones del nuevo Consejo Constitucional. Y también tiene, junto con Chile Vamos, los 3/5, los 30 votos para poder aprobar cualquier norma. Pero ese es un tema, el tema de los números, y ya vamos a tratar de aquello. Pero es solo para graficar en números la importancia que tiene la mayoría que obtiene Republicanos, ¿no? ¿Y por qué les pregunto y aludo a la mayoría de Republicanos? Porque vimos que su presidente, hoy día en Canal 13, en una entrevista en Mesa Central, dijo lo siguiente: si me haces comparar el texto de la comisión experta, o sea, es que han trabajado ustedes, me quedo con la Constitución vigente. En ese contexto, ¿qué incertidumbre o qué tan complejo se pone el futuro? Verónica, y después también te lo vamos a preguntar, Sebastián, a ti. ¿Cómo tomaron esas palabras? Mira, me recordaron a una caricatura o de estos chistes que que salió en el diario hace poco, uno de estos oleísmos, en que aparecía dos personas en un gimnasio. Entonces una le decía a otra, decía, la actividad física es como la comisión experta. A uno empieza a gustarle cuando ve los primeros resultados. Entonces yo espero, estamos recién... se está recién conociendo algo del anteproyecto de la Comisión Experta. Recién va a ser entregado a la ciudadanía el texto completo del anteproyecto del día 7 de junio, en cuando lo va a recibir formalmente el Consejo en su reunión en su sesión de instalación. Y yo creo que después de un trabajo, de un estudio más acabado, las personas van a empezar a valorar el texto. Pero que el presidente del partido que tiene la mayor cantidad de consejeros diga esto, que prefiere la actual Constitución que el anteproyecto que ustedes han trabajado. ¿Le preocupó? ¿Lo encontró anticipado? ¿Le preocupa lo menos? Mira, yo confío y creo que han dado señales las personas, la dirigencia del Partido Republicano, de que van a tomar muy seriamente el trabajo de estudiar, analizar el anteproyecto y hacerle mejoras, ojalá, ¿no es cierto?, para ofrecer un proyecto final a la ciudadanía, que la ciudadanía reciba y ojalá apruebe por amplias mayorías. Y eso requiere que se escuche a las personas que trabajamos, ¿no es cierto?, de parte de la Comisión Experta. Yo sé que el presidente republicano tiene toda esa disposición y espero que cambie su opinión en el curso del proceso. Ahí tenemos una primera reacción, Sebastián. Sebastián, ¿qué quieres decir? Bueno, junto con coincidir con Verónica en el espíritu, yo creo que también hay distintas formas de comparación. Una forma de comparación es comparando textos. Pero la verdad es que la historia muestra que los textos de las nuevas constituciones no son muy distintos a los textos de las antiguas constituciones. Pero hay otra cosa que yo creo que es más interesante. Pero antes de eso, si le tenemos que explicar a la gente en simple, en porcentaje, ¿coincide con lo que dijo el presidente republicano, que el proyecto que ustedes presentan
mantiene un 70% más o menos de la actual Constitución. Yo no, y no creo que ninguno de nosotros todavía haya comparado los números, pero no me cabría ninguna duda de que las cifras están por ahí. De hecho, un estudio internacional muestra que coinciden en un 80 y tantos %. Más todavía. Entonces, pero creo que más importante que comparar los textos es comparar los contextos. Y ahí está la gran diferencia de nuestro trabajo. No podemos mirar el texto completamente autónomo, sino que el contexto en el cual esta discusión se da, con una vocación de construir una constitución de consenso, con un ánimo genuino de llegar a acuerdos, de incorporar a todos, creo que hace una gran diferencia en esa comparación. Y en eso, bueno, primero yo quiero felicitarlos porque creo que el trabajo que han hecho es bien notable, creo que va a quedar en la historia de Chile, igual que el acuerdo del 15 de noviembre, como uno de los aspectos luminosos en momentos difíciles del país. Esa es una opinión personal, evidentemente. Pero lo segundo es que la pregunta a propósito de esto es ¿cuánto de lo que hagan los consejeros y por lo tanto esa mayoría republicana que existe va a distorsionar, digamos, el acuerdo de esto? Porque aquí ya tenemos una comisión que tiene la legitimidad democrática, nos pueden gustar o no los resultados, pero ahí está la gente votó por ello y sin embargo en la medida que empiezan a meterle mano a un acuerdo que hoy existe de las fuerzas que actualmente están, se empieza a distorsionar. Y entonces, ya que estamos hablando de porcentaje, Verónica, te pregunto a ti, ¿cuánto de esto es modificable y dónde se empieza a perder la estructura que ha sido el tronco de este acuerdo? Voy a contestar de inmediato, pero quiero decir respecto también de parte de los textos que se conservan. Hay mucho de la Constitución actual que también viene de constituciones anteriores, ¿no es cierto? Y eso es lo común en los procesos constituyentes. O sea, obviamente a través de la historia y del tiempo se han ido afinando normas que funcionan bien y es bueno que haya esa continuidad. Y en este proceso constituyente hay mucho de continuidad y de las normas que nosotros creemos que han funcionado bien y también hay muchas novedades, muchas innovaciones que espero que podamos entrar en eso después. ¿Qué es lo que se puede cambiar? O sea, de acuerdo al reglamento podrían cambiar todo si quieren, solo tendrían que respetar en el fondo las bases, ¿no es cierto? Pero yo creo que también uno tiene que darse cuenta que estos son procesos que nosotros como integrantes de la comisión experta vamos a estar incorporados al Consejo, esperamos ser persuasivos para explicar las razones por las cuales se incluyeron las normas que se incluyeron y bueno, yo creo que es difícil hacer una especie de pronóstico de lo que va a pasar, pero yo confío en que muchas de las normas que nosotros estamos proponiendo... ¿Hay alguna línea roja a juicio, Sebastián? No, yo creo que es difícil responderlo en abstracto. A mí me parece que, como bien dice Verónica, la persuasión, la capacidad de explicar por qué hicimos lo que hicimos y nuestro rol siempre fue concebido desde el inicio como un apoyo al trabajo de los expertos, por la dificultad que implica escribir una nueva constitución desde la nada, desde la hoja en blanco. Y por eso entonces nosotros presentamos un anteproyecto y los consejeros tienen toda la legitimidad y todas las atribuciones para modificarlo. Pero ahora bien, obviamente, nosotros esperamos que lo hagan en el mismo tono. Yo creo que ellos tienen el deber de mantener un tono como el que nosotros nos hemos tratado de ir avanzando y también el deber de incorporar, no simplemente escuchar, sino que también incorporar a todas las visiones que están ahí presentes. Déjame hacerte una pregunta sobre eso para usar el concepto que usó Mónica, que tiene que ver con el contexto de este consejo. A ver, la figura del experto surgió en un momento dado como concepto después del descalabro de la convención, cuando ya habían varias performances y había una serie de situaciones y de alguna manera aparece este concepto de los expertos. Aquí lo que faltó en esa convención en primer lugar fue gente que supiera, y etcétera, y por lo tanto se les dio un carácter totalmente distinto al ciudadano elegido por la gente y votado tal cual como ocurrió con los convencionales anteriormente. ¿Qué tanto de la expertise de este Consejo de Expertos, cómo la podrían describir? Expertos, uno lo entiende como que, qué sé yo, un ingeniero en minas, me imagino que es capaz de construir un túnel. Ok.
¿Qué es lo que hace un experto en el ámbito constitucional cuando, en términos prácticos, la verdad que desde 1980 y fracción, y después con los pequeños arreglos que hubo en la época del comienzo de la democracia, no ha habido expertos constitucionales que tengan que preguntarle al país o decirle al país cómo tienen que hacer las cosas? Han sido básicamente los parlamentarios, los expertos constitucionales. ¿Cuál es el aporte único? No, yo creo que en esto tenemos que ser muy humildes. No es que haya un aporte único que solo nosotros los 24 podíamos dar en este proceso. Yo creo que el asunto es mucho más simple. El proceso anterior, a mi juicio, perdió mucho tiempo en escribir y demoró en deliberar. Es decir, leer normas ya escritas, ponderarlas, justificarlas, discrepar en torno a ellas. Lo que a nosotros nos pidieron, que no era porque nosotros supiéramos más, simplemente es porque nos encargaron un trabajo y cada uno de nosotros tiene experiencias distintas, pero no somos más expertos que otros que pudieran estar. Lo único que nos pidieron... Y tenían reglamento, ¿no? Efectivamente, tenían reglamento. Lo único que nos pidieron es que presentáramos un anteproyecto sobre el cual los consejeros electos pudieran trabajar. Y eso es lo que hicimos con el mayor consenso posible y con un nivel técnico suficiente, adecuado, que dialoga con nuestra propia tradición y con el constitucionalismo global. Verónica, Sebastián, buenas noches. Han hablado harto del tono, de la buena vibra, de los consensos, de los acuerdos. Ustedes dos han expresado, aunque de manera distinta, que esta es probablemente, como nos ocurre a muchos de nosotros, no es la constitución que uno quisiera, pero es la constitución a la cual se puede acordar. Yo quiero hacerle una pregunta muy precisa, habida cuenta de su trayectoria, no solamente académica, sino también sus ideas políticas. En el caso de cada uno de ustedes, ¿qué es lo que cambiaría, agregaría o le sacaría a este acuerdo que llegaron, que no lo pudieron poner porque el acuerdo o la necesidad de consenso limitó esa posibilidad? En el caso de Verónica, en el caso de Sebastián, ¿qué cambiarían de este texto según su trayectoria y según sus opiniones políticas, que quedó probablemente postergado por la necesidad del consenso? Bueno, en el caso personal mío, ya no como presidenta de la comisión experta, sino que simple como comisionada, a mí me costó mucho que no quedara el derecho y el reconocimiento de las labores de cuidado y del trabajo doméstico en la Constitución. También me habría gustado normas de paridad más robustas, ¿no es cierto? Yo también había propuesto un derecho al libre desarrollo de la personalidad, que es un derecho a la autonomía personal, que yo creo que a Francisco le habría gustado mucho porque viene muy de la tradición del liberal, ¿no es cierto? Que es un derecho, el reconocimiento que está implícito en la Constitución actual, así lo ha dicho el Tribunal Constitucional y otros tribunales del mundo lo han encontrado implícito en derechos más clásicos, pero que es un derecho al reconocimiento de que todas las personas tienen derecho a formar sus propios planes de vida y a seguir sus planes de vida de acuerdo a sus propias creencias, valores e ideas, ¿no es cierto? Yo considero que eso es el pilar de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestro pacto político. No quedó explícitamente reconocido y también eso me costó. Básicamente, esas son las tres primeras cosas que se me ocurren. Sin embargo... Antes que te conteste, Sebastián, aún así, si tuvieras que comparar este anteproyecto con el anteproyecto de la convención, ¿cuál te satisface más? ¿Cuál te parece mejor? Tú llamaste a votar apruebo, votaste apruebo. ¿Cuál te satisface? ¿Cuál es mejor desde tu perspectiva? Yo estoy muy tranquila y estoy contenta. Creo que hemos hecho un buen trabajo con este anteproyecto. Yo efectivamente llamé a votar apruebo yo voté apruebo, argumenté por el apruebo, ¿no es cierto?, del proyecto anterior, pensando que se podía perfeccionar en el Congreso posteriormente, porque reconozco que tenía varias debilidades, pero a mí me gustaba porque había sido muy participativo, muy transformador y tenía cambios que me parece que son importantes que se vayan dando en el tiempo.
Pero ahora estoy tranquila, creo que el anteproyecto que estamos proponiendo es el de una constitución muy habilitante. Y creo que Chile quizás necesita más tiempo, necesita más diálogo, que el Congreso va a ser el espacio donde ese diálogo se tiene que dar y posiblemente yo tengo que tener un poco más de paciencia para ver las transformaciones que quiero ver en este país, ¿no? Y tú, Sebastián, a propósito de lo que no quedó o lo que quedó de manera distinta o lo que habría que eliminar. Bueno, yo a veces he hecho esa lista y dejo en la mitad de hacerla para evitar el sufrimiento, porque es parte de esto, uno no puede aspirarlo a todo, pero si es que comparamos con lo que hoy día está, a mí, por ejemplo, me duele en particular la ausencia de control preventivo sustantivo del Tribunal Constitucional. Es una historia larga eso, pero en el fondo una forma de control que tiene el Tribunal Constitucional hoy del trabajo del legislador. Me duele también la ausencia de la libertad de elección del sistema de salud, donde nosotros no pudimos ponernos de acuerdo probablemente por la contingencia y la dificultad de hacerlo ahora. Y me duele en lo personal también la ausencia del enunciado que dice la ley protege la vida del que está por nacer, que al menos para mis convicciones era un enunciado que me parecía relevante. No está. Y posiblemente las razones por las cuales no están las podamos discutir y nos dividamos en ello. Pero ello no impide, mucho, me imagino. Pero ello no impide que yo pueda ver ahí, en ese texto, cláusulas que me representan, cláusulas que finalmente, si bien no son el óptimo individual para mí, entiendo pueden ser el óptimo colectivo para todos. Sentido, una de las cosas que se han planteado en toda esta discusión de tanto tiempo ya de la Constitución es cómo se compatibiliza el Estado social de derecho y el Estado subsidiario, porque muchos lo ven como una cosa completamente antagónica y sin embargo, de alguna manera aquí, y esa es la pregunta que tengo para usted, es cómo se compatibilizan ambas visiones. ¿Se asume que no son contrapuestas en el fondo, Verónica? Mira, recibimos a tantos expertos y expertas hablando de ese tema, por lo menos en mi subcomisión, y eran tan distintas las definiciones que daban de Estado subsidiario y también de Estado social de derecho, que yo prefiero decir que en esta Constitución lo que hay es una combinación más bien del reconocimiento fuerte de libertades y derechos que tienen que ver con lo que se llama la Constitución económica. O sea, se reconoce el derecho de propiedad, se reconoce el derecho a desarrollar la actividad económica, se reconocen, es decir, una cantidad de derechos que son muy importantes para los actores económicos, para la inversión, etcétera. Y en ese sentido, todo ese sector digamos, de la ciudadanía tiene que estar muy tranquilo, pero a la vez se reconocen derechos sociales que son, yo diría, muy importantes, muy robustos y que por primera vez están en una Constitución chilena. O sea, derecho al trabajo decente, derecho a la libertad sindical en sus tres, digamos, en sus tres variantes, sindicalización, derecho a huelga, negociación colectiva. Eso es muy importante ganancia, digamos, en materia de derechos de los trabajadores, derecho a la vivienda, que no ha estado en constituciones anteriores, un derecho robusto a la salud, con todos los elementos que tiene que tener el derecho a la salud, que me parece que está muy bien desarrollado por la subcomisión que lo preparó, derecho a la educación. Entonces, creo que es una muy buena combinación de elementos sociales, tratados muy responsablemente, ¿no es cierto?, con responsabilidad fiscal, con provisión mixta, y por otro lado, dando señales de seguridad jurídica, digamos, que se necesitan para los actores económicos, Y en ¿no? ese sentido, Sebastián, los derechos sociales que están en algunas constituciones, pero en otras no las están, y posiblemente en los países más desarrollados hay muchas que no están, digamos, o sea, más que posiblemente es una realidad. Entonces, ¿cuántos de esos derechos sociales, digamos, pueden judicializar hacia adelante esta provisión? Porque evidentemente si en Chile no existían algunos derechos sociales, pero sí todos los gobiernos apuntaban hacia allá. O sea, ¿dónde está la diferencia entre una aspiración social y un derecho social? ¿Y cuál es el efecto del derecho social sobre la judicialización de ese derecho? Francisco, tomo esa pregunta, pero quisiera conectar también con lo que dice Verónica en cuanto a que, a mi juicio, la idea de Estado social de derecho que se construye en este borrador está también muy de la mano con una tradición constitucional que viene de la Constitución vigente que permite que confluyan. Es decir, un Estado social de derecho, pero también con participación de la sociedad civil, con provisión mixta. Y eso es
una fórmula de llenar de contenido un continente algo ambiguo, como es la cláusula de Estado Social de Derecho, pero muy de modo muy propio a nuestra propia realidad. Un Estado social a la chilena. Claro, eso es una forma de decirlo. Así lo Que una frase que recuerda Sí. otros tiempos. Sí. Claro, ahora, sobre los derechos sociales, la Comisión 3, que es donde estuvo Verónica, hizo un trabajo, a mi juicio, magnífico al analizar el nuevo recurso de protección. Porque si bien hoy día el recurso de protección, en teoría, deja fuera a los actuales derechos sociales, el nuevo texto los incorpora, pero de un modo especial que le entrega el principal deber de satisfacer esos derechos sociales al legislador. Es decir, la vivienda, la salud, la educación, el agua, la seguridad social y alguno otro que pueda olvidar, es el legislador quien tiene que hacer la política pública. Y no los jueces, con un marco. Tienes toda la razón. Con una serie de principios de progresividad, responsabilidad fiscal y otros que se me olvidan. Y entonces, ahí es donde está quien de verdad puede hacer los cambios en la política pública, que es el legislador. Normalmente de izquierda más que de derecha, diría yo, pero en uno u otro momento se ha dicho es que la Constitución nos impide tal cosa. ¿Cómo está el anteproyecto? Porque, de nuevo, sabemos que esto puede cambiar, pero como ustedes en el fondo lo van a entregar porque básicamente hay consenso, entonces lo que falte son detalle, armonización, votaciones, pero hay consenso. ¿Cómo van a entregar ustedes? Dirían que es, porque la gente dice que eso es la Constitución habilitante, o sea que, claro, posibilita que se discutan muchas leyes en el Parlamento, ¿no? Y que da un marco general. ¿Ustedes dirían que como ustedes están entregando este anteproyecto, cabrían ahí o serían constitucionales más o menos todos los programas de gobierno que hemos conocido desde el retorno a la democracia hasta ahora, incluyendo el del actual gobierno, si es que no se le hacen cambios? ¿Serían todos constitucionales? ¿Se podrían desarrollar, digo, vía pelea después y discusión en el Parlamento para la aprobación de las leyes, pero serían constitucionales todos los programas de gobierno, Verónica? Efectivamente, yo creo que eso es un mérito. Y además estamos haciendo cambios en la parte que se llama la parte orgánica de la Constitución y cambios que están encaminados a que la política que va a tener que decidir sobre estos temas, ¿no es cierto?, funcione mejor. O sea, que haya mejor alineación. No podría ningún político alegar es la Constitución la que me lo impide, sino que tendría que ir a buscar los votos en el Parlamento. Bueno, es difícil, cuando uno es abogado, siempre uno dice, espérate, digamos, afirmaciones No, así como tan amplias, es complicado, porque por supuesto que, por ejemplo, todos los poderes tienen que actuar dentro de las facultades que tienen, etcétera. Por ejemplo, entonces un parlamentario puede tener una idea extraordinaria, pero esa idea no la va a poder llevar adelante si es de iniciativa, si el proyecto es de iniciativa exclusiva del presidente de la República, si es que el presidente de la República no le da, digamos, su apoyo. Si los gobiernos, todos los planes de gobierno serían considerados de alguna manera constitucionales los que se han presentado hasta el día de hoy. En general yo diría que sí, por supuesto que tienen que respetar los derechos fundamentales que están en la Constitución. O sea, los derechos que están en la Constitución son límites al actuar del legislador también. ¿Y cómo lo ves tú, Sebastián? Sí, a mí me cuesta ¿Por qué te lo digo? verlo Porque si tan le en ponen, abstracto. porque si le ponen, por ejemplo, después, en el fondo, si después en el Consejo se pusieran, por ejemplo, se consagrara no solo el derecho a elegir prestador, sino que el tipo de seguro en salud, el programa actual del gobierno actual, ahí no sería constitucional, ¿no? Mira, yo tengo yo discuto la premisa inicial, es decir, que la Constitución actual haya sido una camisa de fuerza contra programas de gobierno. Yo dije que era lo que alegaban. Está bien, pero yo estaría disponible para discutir esa premisa. Ahora, Creo que Verónica pero también. como esta es una discusión de futuro, yo estoy de acuerdo en que hay una serie de discusiones que el día de mañana se van a dar que no debieran darse al margen de la Constitución, y eso es una buena noticia. Si nosotros tenemos que salir de la cancha constitucional para entrar en la cancha de una serie de otras cuestiones de política pública que son las que de verdad cambian la vida de las personas. La Constitución está mucho más lejos para permitir aquello. Por eso entonces no me atrevo a dar un cheque en blanco y decir todos los próximos programas de gobierno son programas constitucionales. Yo creo que es una cuestión, porque al final, y con esto cierro, toda constitución siempre impide hacer cosas, por eso es constitución. Es decir, hay ciertas cosas que la mayoría va a querer hacer que una constitución no lo va a permitir. Y esa es la virtud de las constituciones. Yo usted entenderá muchas preguntas, entonces, una para cada uno.
El tema de la fragmentación política se transformó en un debate bien sustantivo en el Chile de los últimos años, especialmente cuando uno mira el contexto latinoamericano. Y parece que ustedes habían llegado en principio a una solución a propósito del umbral, y sin embargo, no sé ni cuándo ni cómo se fue cediendo respecto del número y la progresividad de este 5%. Quiero derechamente preguntarle, los expertos, obviamente, en el contexto del debate político, reciben presiones, conversan con otros actores, pero con la norma inicial que ustedes tenían prevista y de esa manera había partidos importantes, a lo menos a la luz de los últimos resultados, que iban a quedar completamente fuera. Entonces, por de pronto los que los designaron a ellos. la pregunta es, ¿sufrieron o no presión de esos partidos, de los incumbentes, para efectos de modificar? Y la segunda pregunta, que también ha sido un tema bien recurrente, tiene que ver con el presidencialismo. Básicamente apunto a lo siguiente, es decir, América Latina se conoce el flagelo de los presidencialismos de minoría, es decir, cómo los presidentes se enfrentan muy rápidamente, o presidenta, a la dificultad de gobernar sin mayoría. Y ahí uno hubiera esperado algo un poquitito más audaz. A lo que máximo se alcanzó fue hacer coincidir la segunda vuelta electoral con la elección parlamentaria para el envión inicial. Pero se discutió la posibilidad de que hubiera algún mecanismo que permitiera, de manera no traumática y constitucional, poner término anticipado a un gobierno cuando perdía la mayoría. A ver, yo empiezo, pero después le voy a dar la pasada a Sebastián con las dos preguntas, porque Sebastián estuvo en esa subcomisión a cargo de los dos temas, ¿no? Pero yo diría que el diagnóstico sobre lo perniciosa que es la fragmentación política fue un diagnóstico completamente compartido por los 24 miembros de la comisión experta. Okay. Y creo que eso fue muy importante porque permitió, teniendo un diagnóstico temprano, trabajar muy intensamente en las soluciones. Y yo creo que hay que mirar, y que es un error, mirar las soluciones separadamente, solo el umbral, o solo que es cuando se eligen los parlamentarios con la segunda vuelta presidencial, porque es un conjunto de herramientas, digamos, una caja de herramientas que tenemos para solucionar el problema de la fragmentación, e incluso para hacer que el presidencialismo, que finalmente es el régimen de gobierno que ha sido histórico, ¿no es cierto?, en Chile, y que se consideró por parte de la comisión experta que era bueno mantenerlo, pero mejorarlo. Estamos adoptando muchas normas para mejorar el funcionamiento del régimen presidencial. Perdona, pero ¿mejorarlo o reforzarlo el presidencialismo? No, yo diría que siendo un régimen presidencial que funcione mejor. Y ahora, entonces yo creo que Sebastián puede explicarlo porque él estuvo ahí en todas esas discusiones. Pero yo quiero partir, Jorge, con eliminar cualquier suspicacia de que nosotros cambiamos el umbral por algunas presiones. En mi caso no es así. Evópolis es un partido que siempre ha estado a favor de un umbral desde antes que yo incluso llegara a la comisión experta. No, y además, la norma del umbral era apoyada antes y ahora, digamos, con este régimen un poquito más paulatino de implementación, fue apoyada por prácticamente toda la comisión experta. Hubo solo una persona, una de las comisionadas que votó en contra. Pero déjame agregarte una cosa. Nosotros teníamos muy presente en el espejo retrovisor la experiencia de la convención, que eran los cambios refundacionales, el Big Bang. Y nosotros nunca quisimos hacer eso. El 5% para la próxima elección era un cambio fuerte y por eso lo que hicimos es introducirle un peldaño. Y ese peldaño tampoco digamos que es regalar todo, es 4%. Y luego 5% de la elección siguiente. Lo que pasa es que, perdóname la suspicacia, pero un punto pudiera ser, cuando uno mira la geografía electoral y los últimos resultados, una diferencia bien significativa. No, pero lo que pasa es que la geografía electoral no hay que mirarla hacia atrás, hay que mirarla hacia adelante y los incentivos que la regla genera. Y entonces lo que hace la regla es que con este peldaño es que la transición se hace paulatina, que es lo que toda transición siempre, por regla general, recomienda. Y déjame agregar una cosa, los 8 parlamentarios o los 4 parlamentarios, ¿de dónde nace esa idea? Esa idea nace, entre otras, de una propuesta de Sergio Toro en la comisión de expertos. En ella lo que nos dice es que hay que mirar las bancadas. Hoy día
las bancadas son la fuente principal de disciplina parlamentaria. Y nosotros entonces introducimos en el texto algunas reglas para fortalecer las bancadas y creamos esta fórmula que no es otra cosa de reconocer que si hay ciertas bancadas fuertes, bueno, ese es un grupo que va a impedir la fragmentación. Una pregunta muy chica respecto de eso es que se ha generado una controversia respecto a la posibilidad de perder el cargo en base a la expulsión desde un partido, y eso me parece que tiene su peligro porque muchas veces los partidos los capturan, digamos, y a partir de ahí se puede generar una purga. ¿No ven que hay una complicación en ese punto? Después de un procedimiento racional y justo, dice la norma. Sí, sabemos que en principio siempre es racional y justo, pero sabemos que en la práctica desde siempre los partidos políticos tienen estas capturas que muchas veces se producen, que son indeseables, pero son una realidad. Sí, yo Francisco, voy a ir a ese tema, pero no quiero dejar de tocar otro que planteó Jorge sobre el presidencialismo, porque Jorge nos dice que nos fuimos muy audaces por no revisar el presidencialismo, pero yo quiero invitar a que revisemos en la historia de Chile qué momento constituyente en los últimos 200 años se ha planteado en serio a revisar el presidencialismo. Ninguno. Ni la convención revisó el presidencialismo. Entonces la verdad es que el presidencialismo está intensamente atado a nuestra cultura de ejercer el poder. Y lo que nosotros quisimos hacer es perfeccionarlo, es reparar aquellos problemas del ejercicio del poder para intentar crear algo así como un presidencialismo de coalición. Por eso entonces cualquier fórmula de renuncia anticipada, de disolución de las cámaras, que es completamente ajena a nuestra tradición, muy presente en Latinoamérica, pero con los problemas que tiene, nosotros las descartamos tempranamente, del mismo modo que la reelección inmediata. Y ahora sí, disciplina parlamentaria. La disciplina parlamentaria es una palabra que todos estamos de acuerdo, pero cuando empezamos a ver cuáles son las medidas para que exista, ahí nos empezamos a poner nerviosos. La disciplina parlamentaria es fundamental para evitar la fragmentación, el discolaje, el transfugismo, llamémoslo como quieran. Y bueno, y la expulsión es lo más complejo, es la expulsión de personas que son elegidas en listas de partido, con votos de la lista. Así es. Y en casos muy específicos donde hay reserva legal, donde hay debido proceso y donde no lo define el Tribunal Supremo del partido. ¿Por qué? Porque es reclamable al trícer. Es decir, es verdad, es una sanción dura, difícil, pero no es relevante para evitar la indisciplina y el transfugismo, que es una enfermedad de nuestro sistema político. Déjame hacerte preguntas sobre otros factores que pueden estar ahí dando vueltas y que eventualmente puede ser parte de la discusión que haya. Que tú mencionaste el derecho del que está por nacer, que te hubiese gustado que ese Estado, bueno. A ver, la pena de muerte... Está prohibida. Sí, está prohibida, sí, y por lo tanto no entra en esto. 24 votos. Ok, pero hay una cosa que me parece bien interesante porque lo he escuchado de muchos que les gustaría cambiar, particularmente los que creen que Naciones Unidas es un ente pero brutal, que son los tratados internacionales. Sí. ¿Qué tanto los tratados internacionales siguen siendo válidos de acuerdo al hecho de que se fueron firmados? Sí. Bueno, ese es un gran tema. Yo también reconozco que ese es un tema que me hubiera gustado avanzar más. Y nosotros tuvimos intensas discusiones, también discrepamos en eso con Verónica, en cuanto al rango de los tratados internacionales. Y también el rol que tienen los tribunales en lo que se denomina, un tema muy técnico, control de convencionalidad. En eso no logramos ponernos de acuerdo y mantuvimos una regla presente hasta hoy, con yo creo que algunas especificidades que son correctas, pero los tratados internacionales por supuesto siguen vigentes, nadie está revisando los tratados internacionales, siguen teniendo incidencia en el derecho, solo que yo hubiera esperado mayor especificidad y mayor claridad en su inserción en la estructura de fuentes del derecho. Verónica, antes de devolverlos me gustaría que conversáramos los del aborto, porque yo creo que evidentemente uno ya puede anticipar que los consejeros y consejeras electos va a ser un tema. O sea, ya lo ha anunciado el Partido Republicano, que es un tema que quieren volver a discutir y tienen los votos para hacerlo. Pero antes, Verónica, me gustaría tu opinión respecto a lo que tiene que ver con la contingencia, y es ¿qué te pareció la renuncia a su cargo del consejero ex republicano Aldo Sangüesa, que fue formalizado por ofensas graves al pudor? Esa es la forma técnica de lo que se le acusó, y por lo que fue formalizado es por tocar los genitales a una mujer en un bus. Me gustaría que ¿Cómo ves tú su renuncia? Y bueno, tiene que ser también calificada y aceptada por el procedimiento que está contemplado en la ley, ¿no?
Exacto. Bueno, a mí me pareció una decisión muy prudente de parte del candidato electo. Creo que va en la línea de cuidar el proceso constituyente, así es que a mí personalmente me pareció una muy buena decisión. No era sostenible que estuviera ahí. Hubiera sido... Me parece que cuida el proceso el hecho de haber renunciado, así que me parece una decisión responsable. Me gustaría que cada uno argumentara por qué sí, por qué no, porque eso va a ser una discusión que vamos a ver. ¿Por qué te parecía que proteger la vida, Verónica, del que está por nacer era algo que no tenía que estar en la nueva Constitución? Mira, voy a contestar la pregunta, pero antes de eso quiero... porque el momento en que discutimos en la subcomisión ese tema ha sido para mí uno de los momentos más importantes de este proceso. Y no tanto por el fondo del tema, sino porque éramos 6 personas en la subcomisión, 3 personas que estaban por una posición, entre ellas el representante, digamos el comisionado designado por el Partido Republicano, Frontaura. y 3 personas, Carlos Frontaura, y 3 personas que estábamos por no incorporar explícitamente esa norma en la Constitución. Y yo invito, o sea, realmente porque para mí fue muy formativo y fue una señal de esperanza, digamos, esa conversación que tuvimos, porque yo invito a la ciudadanía, y de hecho venía preparada para esa pregunta, está en convencionconstitucional.cl, en transmisiones, en la pestaña de transmisiones, 5 de mayo, sesión 17 de la Subcomisión de Principios de Derechos Civiles y Políticos, porque realmente creo que la conversación que hubo ahí, en la que defendimos con mucha énfasis nuestras convicciones, todos y todas, ¿no es cierto? Y con mucho respeto y con mucha profundidad, para mí me cambió, o sea, fue muy emocionante poder. Yo estaba muy nerviosa con esa Porque era conversación. uno de los temas más sensibles. Era además. un tema muy sensible, era un tema que para mí es muy importante, fue el tema de mi tesis doctoral. Yo he trabajado mucho y he publicado mucho en eso, para Carlos Frontaura y para las otras, para Marcela Peredo, para Max Pavés, era muy importante para todos, para Catalina Lagos, para Magali Fuenzalía. Porque yo vi ese capítulo y otros, y me gustaría que tú explicar ¿por qué te parecía que no tenía que estar la frase y el concepto de proteger la vida del que está por nacer, para que después Sebastián nos diga por qué a ti te gustaría que sí estuviera? Quien haya seguido mi trayectoria académica o quien haya visto mi presentación ante el Tribunal Constitucional cuando se discutió, y eso también está en YouTube, digamos, si lo quieren ver, cuando se discutió la constitucionalidad del proyecto de despenalización del aborto en 3 causales, saben que yo no tengo ninguna objeción, al contrario, me parece bien que el legislador pueda proteger la vida del que está por nacer. Parte del reconocimiento del deber de cuidado o del trabajo de cuidado es proteger, ¿no es cierto?, la maternidad, ¿no es cierto? Y por lo tanto yo no tengo ninguna objeción, pero el origen de esa frase y la forma en que ha sido utilizada esa frase a lo largo de nuestra historia constitucional desde que fue inserta ha sido muy, muy lamentable, diría yo, y persistentemente lamentable. Esa frase surgió como un acuerdo después de que Jaime Guzmán quería prohibir directamente el aborto en la Constitución. Su opinión no prevaleció, sino que se llegó a esta frase diciendo, bueno, no se va a prohibir directamente, pero se le va a ordenar al legislador proteger la vida del que está por nacer. Pero cuando se discutió eso en una comisión que estaban puros hombres, se dijo explícitamente que no se prohibía directamente el aborto porque no se podía obligar al padre de una niña violada a aceptar la violación de su hija, porque no se podía obligar al marido a aceptar la muerte de su mujer, porque no se podía obligar al doctor a no hacer lo que creía que tenía que hacer. Nunca salió, nunca, la perspectiva y los derechos de las mujeres. Y posteriormente esa norma fue utilizada en los 9 juicios, los 9 casos que se judicializaron, y se utilizó para tratar de impedir el acceso a la anticoncepción de emergencia de las mujeres en el sistema público de salud. Y posteriormente se utilizó esa norma para tratar de impedir digamos, que se pudiera promulgar
un proyecto que había sido decidido democráticamente en el Congreso, que es el proyecto de la despenalización del aborto en 3 causales, que tenía un apoyo de la ciudadanía muy grande. Entonces yo creo que, sin perjuicio de que el legislador puede hacerlo y está muy bien, que protege la vida que está por nacer, creo que simbólicamente era muy importante sacar una norma que nunca había tenido a las mujeres en el centro, y yo siempre ocupo esta frase, pero la voy a ocupar siempre porque me gusta. Yo sigo en esto. Me marcó mucho cuando yo estudié el fallo más importante sobre aborto del Tribunal Constitucional alemán, que señala que el derecho a la vida, el reconocimiento del derecho a la vida en la Constitución alemana implica que el Estado debe proteger la vida del que está por nacer, pero eso debe hacerse, dice, con las mujeres y no contra las mujeres. Esa es una norma que ha sido utilizada contra las mujeres permanentemente. Sebastián. Bueno, sí, yo resumiría mi posición en esto, y sobre todo para incorporar esta frase, es que uno, la Constitución actual y la Convención Interamericana de Derechos Humanos tienen cláusulas de protección del que está por nacer. Y dos, porque esta cláusula, tal cual está, no resuelve el debate sobre la constitucionalidad del aborto. No lo cierra, dice. No lo cierra, sino lo único que hace es simplemente decir que debe protegerse la vida del que está por nacer, que es una cuestión que yo creo ciegamente. Por eso me parecía que hacía sentido mantenerla. Pero bueno, ya vemos que son discusiones muy profundas entre nosotros y no está. Se acabó el tiempo. Una lástima. Una lástima, pero les agradecemos mucho que hayan estado acá. Estos temas son temas que se comentan, tienen la ventaja de ser temas que se comentan cotidianamente. Muchas veces traemos personas que tienen todas las competencias del caso para hablar de cosas que de repente parecen muy alejadas de las personas. Este tipo de cosas, créanme, y lo van a saber ustedes mañana, tienen seguidilla y tienen repercusión. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros acá y ser los primeros consejeros expertos en estar en Tolerancia Cero. Muchas gracias. Muchas gracias. Volvemos en un ratito. Para empezar un nuevo día necesitas estar bien informado y en CNN Chile te acompañamos en el inicio de tu jornada. A diferencia de ayer, hoy las temperaturas subirán considerablemente por la tarde. Actualidad, reportajes y datos para tomar las mejores decisiones. El precio de las bencinas no cede. Y a continuación, en nuestro reportaje revisaremos los pequeños cambios que pueden accionar un impacto positivo en la salud de las personas. CNN AM, nada nos despierta y conecta más que estar bien informados. Te esperamos en CNN AM junto a Fresia Soltov. Desde las 6:30 de la mañana, CNN Chile. Vamos más allá. Economía, distante para algunos, cercana para nosotros. Algo que tú ya bien sabes. Siempre atento a indicadores. Capitán de tus inversiones. Del grupo de los informados. Al tanto de nuevas necesidades, materias primas y noticias internacionales. Para decir con autoridad, he ahí una gran oportunidad. Sigue moviendo tu dinero en el momento justo, con la inversión correcta, junto a Agenda Económica. De lunes a viernes, a las 8:20 horas, por CNN Chile. Vamos más allá. A las 13 horas te invitamos a hacer una pausa cargada de información. Porque cuando necesitas ir más allá, nosotros te entregamos lo que debes saber sobre el país, la economía, el mundo y las opiniones que han marcado la pauta. La segunda mitad del día parte en CNN Tarde. CNN Tarde, junto a Viviana Encina. Lunes a viernes, 13 horas, por CNN Chile. Vamos más allá.
Qué lindo sería todo esto, pero con más color, como el desierto cuando está florido. Y así damos la bienvenida al desierto florido, un fenómeno que llena de color nuestro país. A nuestros días le haría bien un poco de calma, como la que se siente allá, en las Torres del Paine. Y las Torres del Paine realzarán aún más su belleza, con las nevadas que recibirán por la tarde. Riquísimo el café y sería mucho más rico si llegara la brisa de La Serena. Y La Serena estará despejado con agradable brisa marina. Hay que aprovechar muy bien estas verduras y estas frutas. La falta de precipitaciones afecta a gran parte del país. Acompáñanos en CNN Tiempo, donde conocerás el clima para disfrutar de tu tiempo. CNN Chile, vamos más allá. En la era de la información queremos ayudarte a navegar por las noticias. Noticias que cambian el mundo. Algunas nos inspiran, otras nos hacen ser conscientes. Noticias en contexto y perspectiva que movilizan a las masas y se producen cuando menos lo esperamos. En un mundo con múltiples fuentes de información, te ayudamos a conocer lo más relevante del día en Chile y también en el mundo. Te invito a descubrir lo que hoy es noticia. Hoy es noticia con Matilde Burgos, de lunes a viernes a las 16:30 horas. CNN, vamos más allá. Los tiempos cambian y exigen estar informados. Y al final del día, esos cambios pueden ser para mejor. Como cuando cambian las fórmulas para descubrir soluciones que dan vida. O como cuando cambiamos los caminos para cuidar el planeta. Desde ahora cambia la forma de dar las noticias y juntos, con información y análisis, vamos más allá. CNN Prime, junto a Mónica Rincón, de lunes a domingo, 20:30 horas. CNN Chile, vamos más allá. Cuando termina el día, las noticias necesitan verse de una forma distinta. Con nuevos enfoques y puntos de vista. Con una última mirada que nos permita entender que lo que vivimos hoy será clave en la conversación de mañana. Última mirada. Con Fernando Paulsen, de lunes a jueves en un nuevo horario. Desde las 23:30 horas, por CNN Chile. Estamos de vuelta aquí en Tolerancia Cero y ya está con nosotros nuestro siguiente invitado, el ex ministro Nicolás Eizaguirre. Muchas gracias por estar con nosotros, Nicolás. Gracias a ustedes por invitarme, a pesar de que yo ya estoy en la galería. Pero se echa de menos. A ver, te lo voy a preguntar de otra forma. ¿Te han golpeado la puerta y te han dicho, oye, ¿por qué no venís de nuevo? ¿Ahora? O sea, siempre hay algún ¿hay oferta? ingenuo que te dice, lo necesitamos, ministro. Y yo le digo, no, gracias, no gracias. No, la verdad es que uno cumple un ciclo, pues si esta cuestión es demoledora, es una moledora de carne. Así que... ¿Pero estás de asesor o no? De nada. De nada, ni en vivienda tampoco. No, hice unas consultorías sobre un tema hipertécnico, que si se lo explico se van a quedar todos dormidos, que se llama securitización. Al ministro Montes, a quien quiero mucho, pero nada más que eso. Nicolás, te quiero preguntar, buenas noches, te quiero preguntar, a propósito de la entrevista de la presidenta de tu partido, no quiero enfocarme en la entrevista propiamente tal, pero quiero enfocarme en la forma y en el fondo. Primero la forma. Cuando habla de los monos peludos, y te lo pregunto a ti porque tú siempre has sido bien deslenguado en la entrevista y es una de las pocas personas, de hecho te costó... Es la forma de acogerme hoy día en la noche, Sí. ya, gracias. No, pero te pregunto, nos falta un poquito de... somos hipersensibles en Chile porque esta frase, esta ironía que es tan común en tantos países, en España, en Argentina, en Chile no las tomamos tan a la defensiva. Entonces, te pregunto por la forma
a nivel nacional de Chile. Y después, en el fondo, me interesa tu reflexión sobre la izquierda, que en el fondo era el fondo de esa entrevista y que hoy día es un debate en todo el mundo, digamos, sobre esta, como llama Félix Ovejero, el español, como esta deriva ideológica en la cual está hoy día la izquierda. Entonces, forma y fondo, me gustaría saber tu opinión. Ya, voy a partir diciendo que algo de lo que tú te puedes reír en mi cara, he concluido tarde en la vida que las formas importan mucho, porque uno no se representa a sí mismo, sobre todo cuando es presidente de un partido. Te puedes reír en mi cara porque a mí me costó mucho entenderlo, quizás por una personalidad un tanto pastoril, o por ser hijo de mi madre, y al final tú no estás hablando por ti mismo, estás hablando por un colectivo, entonces tienes que ser extremadamente cuidadoso. Respecto del fondo del asunto, yo creo que Natalia lo que quiso decir es que, lo dijo de otra forma, pero lo que quiso decir es que si bien las agendas identitarias, que son muy importantes, y quiero reivindicar que el tema de la mujer, el tema de los pueblos originarios, el tema del medio ambiente, el tema de las minorías sexuales, son en el mundo contemporáneo tan importantes como el problema de clase, que antes discutíamos como la única contradicción central. Son todas formas de exclusión que generan sociedades oligárquicas. Entonces quiero aclarar eso, pero ella dijo, no basta. Si tú quieres construir un proyecto de mayoría, tienes que preocuparte de la seguridad social, de la seguridad ciudadana. No lo dijo de esa forma, pero eso es lo que quería decir. Pero más allá de lo que dijo ella, ¿cuál es tu propia reflexión sobre el momento de la izquierda? Ya. Justo hoy día, además que tenemos elecciones en España, donde a la izquierda le fue mal, donde en Italia hace poco tiempo le fue muy mal, donde en Francia le fue pésimo. Entonces, esto es un proceso donde está esta misma discusión respecto a las identidades y cuáles son las banderas que tiene la izquierda. ¿Cuál es tu propia reflexión? Bueno, como yo te suelo leer y me gusta mucho lo que escribes, te veo una persona informada. Una cosa que no hay que hacer en política es tratar de extrapolar lo que son las tendencias izquierda-derecha en otros países o en otros continentes a Chile, porque los países tienen ciclos políticos que son distintos, así como tienen ciclos económicos que son distintos. O sea, las razones de lo de España y las razones de lo de Chile están bien poco emparentadas, pero más allá de eso. Yo creo firmemente, y me encantaba la primera parte, y me hubiera gustado meterme, que nosotros tenemos por 200 años, pero ahora ya de forma completamente, digamos, imposible continuar, un sistema político completamente caótico, que genera los incentivos perversos para que nadie se ponga de acuerdo con nadie. ¿Por qué te estoy diciendo eso? Porque así como al presidente Piñera por 30 pesos le costó llegar al 5% de popularidad y tener 2 millones de personas en la calle, bueno, al gobierno actual le tocó, producto de la inmigración, del crimen organizado, el auge de la preocupación ciudadana por la seguridad personal y cayó brutalmente en la apreciación ciudadana, tal como en seguridad social le pasó al presidente Piñera, en seguridad ciudadana le pasó al presidente Boric. Porque nosotros no tenemos forma de recomponernos, es como que te pegan un combo y ya quedaste noqueado, pero la pelea dura 15 rounds. Entonces es una cosa... Girard dice que es porque no tiene credibilidad la izquierda en esos temas y este gobierno. Lo hice en una entrevista de Claudia. Sí, lo sé, pero eso no es contradictorio con lo que estoy diciendo, Mónica, porque también uno podría alegar que la centro-derecha no tiene credibilidad en materia de seguridad social, que no tiene seguridad de que tienen de verdad, ¿cierto? No sé si será justo o no, pero es la percepción que hay. No les importa tanto la equidad o la igualdad de oportunidades como le importa al sector progresista. Entonces, si te ocurre un hecho, como ocurrió con los 30 pesos, difícil en el plano donde tú eres más débil, en este sistema que no hay cooperación, te vas al suelo. Le pasó exactamente al presidente Boric que los hechos que ocurrieron y que llegaron mucho a la familia, que son reales, que tienen que ver con el tema de la seguridad personal, ocurrió en un gobierno que tenía relativamente poca legitimidad en ese plano por un tema histórico. Entonces estamos como estamos. Ahora, pero sí, ahora, ¿cuál es entonces, tu receta? Solo para terminar con Francisco, ¿cuál es, a mi modo de ver, el problema con lo que dice Natalia? Es que yo no creo que este gobierno y el presidente estén
a propósito teniendo una agenda para minorías. Ellos quieren tener una agenda de mayorías, incluyendo la seguridad ciudadana, pero les pegaron, digamos, en la línea de flotación y no logran seducir al país de que están efectivamente preocupándose del tema de la seguridad, tal como el presidente Piñera no podía convencer de que estaba de verdad preocupado de los temas sociales. Pero quizás extendiendo mucho las palabras, en la entrevista de Piagentini hay otra reflexión que también tiene que ver con la izquierda. Para ponerlo en términos de caricatura, entre morir parado y vivir arrodillado. Es decir, esta tensión del Frente Amplio y una izquierda vanguardista que construye su identidad sobre la crítica a sus padres a los cuales se le dice ustedes fueron exitosos porque gobernaron como si no ganaran las elecciones. Y en cambio, lo que se critica por parte de los menos jóvenes a esta generación es que desconocen la importancia de las condiciones de posibilidad de la política que obligan a tomar decisiones muchas veces sumamente prácticas porque no hay mejor y más importante causa sino para con los ciudadanos y no para con las ideas propias. ¿Te parece que en la crisis de la izquierda en Chile el componente generacional juega un rol relevante y que no hemos probablemente aquilatado con la suficiente profundidad? Sí. A ver, nosotros coincidimos en algún momento con Jorge, nos conocemos bien, y efectivamente cuando desde el Frente Amplio se nos criticaba a veces de manera implacable, ellos no sabían, y lo podrían haber sabido un poco más porque fueron ya parlamentarios durante el gobierno de la presidenta Bachelet y los comunistas eran parte del gobierno, y saben perfectamente que si tú quieres llevar el 100% adelante te va a quedar con el 0% y que tienes que transar. Pero ellos, a partir, ¿cierto?, de que esas obligaciones de transar en el marco de la Constitución actual, y no estoy de acuerdo con Sebastián Soto porque la Constitución actual sí impide políticas públicas progresivas. En el marco de la Constitución actual no lograbas avanzar suficiente y había desencanto ciudadano, entonces le pegaban al gobierno. Pero no le pegaban a lo que había que pegarle, que era un sistema político constitucional que te impedía avanzar más. Entonces yo creo que muchos de ellos quedaron prisioneros de esta idea de que todo esto era mera voluntad. Y también yo creo que dentro del sector del Frente Amplio, la agenda identitaria, por así decirlo, olvidando un poco el tema de la seguridad personal y también el tema de la seguridad social, tienen tal importancia en su particular corazón o trayectoria de vida que cualquier, digamos, menoscabo en el avance en esos planos los lleva a pensar que están abdicando de todo. Pero Nicolás, vamos a un caso reciente que tiene que ver un poco, podría tener que ver un poco con esta lógica de la voluntad versus las condiciones económicas. Lo que acaba de pasar con el gas para Chile. ¿Con qué? Con el gas a precio justo. El gas a precio justo. Esa es una cosa que hoy día están diciendo, mira, montones de personas lo he leído en varios medios. Mira, fue una forma de populismo para tratar de parecer de que había que ayudar a las personas que tenían menos recursos, dándole una cuestioncita. No miraron bien las cosas, no entienden mucho de economía, no metieron todos los gastos que tiene el gas, digamos, incluyendo el transporte, en fin. Y el resultado es una frustración porque la gente va a terminar pagando no sé cuántito. ¿Cómo se encuadra eso con la lógica de la cercanía y de el representar a la ciudadanía? Yo entiendo cuál es el espíritu de lo que tú señalas y lo comparto, pero creo que este particular ejemplo no abona demasiado en ese sentido, porque se ha discutido muy re mal esta cuestión del gas. A ver. Muy re mal. Pero el problema es que a esta hora, si yo explico técnicamente el problema del gas, seguro que se queda dormida toda la gente. Pero entonces dime, ¿dónde está lo malo en la discusión? A ver, tú tenías un problema que lo dijo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? El Nacional Económico. Eso. De integración vertical en el mercado del gas. Para que la gente en la casa nos entienda, cuando tú tienes integración vertical, el que controla las primeras partes del proceso también controla la distribución final. Entonces, cuando tú puedes tener competencia en la distribución final, que es fundamental para que el precio se reduzca, te bloquean la competencia. Se genera monopolio cuando hay integración vertical. Bueno, frente a eso, el gobierno dijo, entonces hagamos
otra estructura de integración vertical que es ENAP. O sea, que el Estado tenga, que es una de las cosas que se suele decir cuando hay estructuras monopólicas en los mercados. Por ejemplo, era la idea de la AFP estatal, disculpa, pero exactamente lo mismo. Dado que tengo integración vertical en la AFP, porque ustedes saben que la AFP están integradas verticalmente, porque desde que te administran tu cuenta, te administran tu plata. Eso es una integración vertical. Entonces, para combatir la integración vertical de la AFP privada, hagamos una AFP pública. Eso se ha discutido mucho en economía. Es una mala idea. Es una mala idea porque lo que tú tienes que hacer, pero por eso les digo, la gente se me va a aburrir, es desintegrar la integración vertical. Ya, pero lo que dijo la Fiscalía Nacional Económica es legislen, porque no era solo la integración vertical, era también una de las cláusulas que les permitía crear empresas y autovenderse en el fondo también parte de la producción. En fin, es harto más complejo. Pero eso es parte de la ley que permite la integración vertical. Sí, pero lo que decía la Fiscalía Nacional Económica como solución, lo que proponía no era pónganse a vender gas, lo que proponía era cambien la legislación, cosa que no se hizo y que atacaba el problema de fondo probablemente mucho mejor manera. Creo que no me expliqué bien. Esto, por eso dije, nos vamos a aburrir. Pero entonces, una forma de combatir la integración vertical es de hacer otra empresa integrada verticalmente del Estado. ¿Ya? Esa, en mi opinión como economista, no es una buena solución. Lo que tiene es que desintegrar los mercados. Bueno, ENAP, inicialmente, porque son cosas que se discuten en el mundo en general. Esto no es como, es obvio. Si yo quiero combatir un monopolio privado con integración vertical, ¿debo hacer una empresa pública para combatirlo o debo desintegrar? No son cosas tan obvias, Mónica. Pero era una mala idea en este caso. Como también yo creo que es una mala idea la AFP estatal para solucionar el problema de las pensiones. Y es mejor desintegrar. Entonces, a medio camino, para terminar, a medio camino que comenzaron con esta empresa integrada verticalmente del Estado, se dieron cuenta que no era una buena solución. Y le echaron para atrás y se está trabajando y a punto de presentar una ley de desintegración vertical. Entonces, ¿por qué ocurre? Porque aquí veamos, contemos el cuento completo. Ese enorme precio por balón de gas es porque le están imputando unos pocos balones de gas todo el costo que significó armar el aparato de distribución mayorista y minorista. ¿Por qué eso es falaz? Porque el aparato de distribución mayorista va a servir, por tanto tú vas a prorratear esos costos en millones de balones de gas en el futuro. Entonces no me los cargue a los pocos balones de gas. Podríamos discutir harto rato respecto a si era necesario o no era mejor hacer un plan de negocio previo, pero quiero hacerte una pregunta de consecuencia. Las son falsas. Sí, pero quiero hacerte, pues también otros te podrían decir, podrían haber hecho una cartita GAN, no sé, una planificación antes de ir a probar. Pero yo quiero preguntarte por las consecuencias. ¿Cuánto daño puede hacerlo este episodio de los balones a precio justo, del gas a precio justo, por ejemplo, porque ya se comienza a cuestionar la idea del Estado empresario, el tema del litio y la posibilidad de que esté ahí también de manera importante el Estado? ¿Cuánto daño puede tener colateralmente este episodio? Es difícil para mí contestarte en pocas palabras porque el litio no tiene nada que ver con el gas, son otra estructura de mercado. Pero si yo entiendo tu pregunta. Políticamente, ¿qué efecto puede provocar? Por supuesto que fue un resbalón en un momento en que tú estás con la discusión ideológica de cuánto Estado y cuánto privado, meter al Estado en una cosa que no lo debería haber metido. Fue un resbalón porque obviamente quienes son partidarios de jibarizar al Estado van a aprovechar la oportunidad para decirte, no ve, mire que está mal el Estado. Pero yo les quiero anticipar que una evaluación justa del gas a precio justo no me metan todos los costos fijos que son aprovechables ahora en los pocos balones de gas de ese programa de precio justo. Pero la solución no era buena y ahora la nueva solución es desintegrar. Nicolás, tú comparaste 2 veces al actual presidente con la situación del expresidente Piñera, con una diferencia bien importante, y es que cuando se vino la crisis del 18 de octubre le queda 1 año y medio de gobierno, y a este le queda harto más de la mitad. Y las condiciones de posibilidad cambiaron radicalmente. La derecha tuvo su mejor resultado desde que tenemos senadores designados. Kast gana la primera vuelta electoral, tenemos resultado el 4 de septiembre, el 7 de mayo. Si tú tuvieras que recomendar a este gobierno hasta dónde ceder en cosas que son fundamentales, por ejemplo, reforma previsional, ¿dónde está el punto de inflexión respecto al cual uno dice hasta aquí nomás puedo llegar pese a no tener acuerdo? ¿Dónde está en reforma tributaria? Hasta aquí nomás puedo llegar pese a no tener acuerdos, si es que avanza un poquito más, y en ISAPRE. ¿Dónde está ese punto de equilibrio bajo estas condiciones políticas para este gobierno con este Congreso? Mira, por suerte yo estoy en la galería en cuestión política porque lo que voy a hacer ahora va a ser un acto de ingenuidad política máxima.
porque me voy a desarmar unilateralmente, te voy a decir todas las cosas que yo cambiaría, pero en política tú tienes que decir, mire, yo te cambio esto porque me das tú a cambio, porque si no vas corriendo, como tú bien sabes, vas corriendo la línea de negociación. Pero, por ejemplo, en reforma tributaria yo fui a un seminario privado y dije que me parecía que el impuesto a la riqueza era una mala idea, que el impuesto a las utilidades retenidas pero no repartidas era una mala idea, pero que me dieran algo a cambio, que es fundamentalmente cómo cobrarle efectivamente, cosa que no ocurre a las utilidades que son retiradas por debajo de la mesa y que no pagan impuestos. Por algo en Chile nosotros tenemos un impuesto a la renta que es 1,5 del producto y el promedio de la OECD es 9 puntos del producto. Es porque no pagan los impuestos una vez que retiran la utilidad. Entonces, ya, no quiere que esté ubicado en la fuente, que es la empresa, que yo le encuentro una mala idea, deme formas en que yo puedo cobrar en la parte donde corresponde cobrar. De acuerdo. Ya, tú me hablaste... reforma previsional. Reforma previsional. Y me sirve lo que estábamos conversando respecto de integración vertical. Es una mala idea que la administración de cuentas y la administración de fondos esté integrado verticalmente. ¿Por qué? Porque en el mundo existe una especialización y una cantidad de empresas que te administran tu plata gigantesca que obviamente no tienen una red de recolección de las cotizaciones previsionales. Por tanto, tú estás anulando la competencia cuando obligas a que el que te administra tus fondos sea el mismo que te recolecta tu plata. Hay que desintegrar. ¿Es necesario que el que recolecte la plata sea una agencia estatal? No. Como eso tiene economía de escala, hay que licitarlo y el privado que cobra más barato lo hace. Punto. Y respecto a la cotización adicional. Respecto a la cotización adicional. Y las cuentas nacionales. Chuta, aquí la gente se nos va a dormir de nuevo. En principio, si tú no tuvieras este problema intergeneracional que es complicado, que las pensiones hoy día son muy bajas, por tanto vas a pescar parte de ese 6% transitoriamente para mejorar las pensiones actuales. Ese es el problema, es el nudo de esto. Si en general, como existe en todos los países del mundo, porque tú sabes que las cotizaciones de seguridad social son impuestos afectados. Esta idea de que la plata es mía no existe en ninguna parte. Por eso se llama seguridad social, si no se llamaría ahorro forzoso. Ya. Si a ti de los 6, 3 van a tu cuenta individual y los otros 3 van a un fondo colectivo, que conforme a ciertos parámetros, si tú eres mujer, hombre, viejo, joven, etcétera, etcétera, te lo reasigna, pero te vuelve a tu cuenta individual y todo es transparentemente una cuenta individual, yo creo que yo trabajaría en ese sentido. Es decir, 3 para ti el punto de equilibrio. No, te estoy dando un ejemplo. Lo que te estoy diciendo es que los 3 que no te los van a devolver íntegros, te pueden devolver más que 3 si tú eres mujer y adulta y mayor, menos que 3 si eres joven y hombre. Nicolás. Pero que vaya a tu cuenta de nuevo para que la gente vea que no es una cosa rara, que es una cuenta nacional. Te estoy dando ciertas ideas por las cuales yo avanzaría. Te quiero llevar de nuevo a la política. Y dicho sea de paso, no tengo ningún problema en que las AFP sean parte, su estructura, sean parte de lo que administran los fondos. De acuerdo. Te quiero llevar de nuevo a la política a propósito de lo que significó el avance de la derecha, lo que ha significado el avance de la derecha, extrema derecha, ultraderecha, llamémosle como el apellido que cada uno quiera ponerle, pero esto estuvo muy relacionado con lo que significó el proyecto constitucional anterior que tú apoyaste, digamos, en el año pasado. Con una lista enorme de cosas para reformar. Con una lista enorme de reformar. Pero quiero preguntarte, en ese momento, parte del mundo de la izquierda leyó esto como que fueron las fake news, digamos, como razón principal, no única, pero razón principal. Tú no estabas en esa, pero en general en tu mundo hubo mucha gente que planteó eso. Sin embargo, el porcentaje que se dio en esta elección fue exactamente la misma de la vez pasada, con lo cual 1 es un accidente, 2 ya es una coincidencia o una tendencia. Te quiero preguntar, ¿qué significa para ti, qué significó el hecho del proyecto constitucional anterior para un rebaraje completamente de la cosa ideológica de este país? Bueno, yo creo que fue, de alguna forma, tenemos que reconocer que el 62% de rechazo fue al final un acto de madurez, más allá de la fake news, en que la gente dijo, mire, nosotros tenemos un país que tiene muchos problemas, pero tiene un país que tiene una portentosa clase media que está mucho mejor de lo que estaba antes, y nosotros refundaciones no queremos. Eso nos dijo el país claramente. Y creo que lo que ha hecho la Comisión Experta, y escuchaba con mucha atención, ¿qué problemas tenía de diseño, además de la lista de independientes? Cuando tú construyes una constitución, la constitución tiene que ser un todo coherente. Entonces, si tú simplemente sumas intereses identitarios, vas a dejar es como dibujar un
como dicen, como dibujar un caballo en un grupo, que te termina haciendo no sé qué cosa. Un camello. Un camello. Te termina una cosa completamente incoherente. Entonces, el texto anterior era incoherente, por eso había que... Y segundo, yo espero que los republicanos hayan aprendido la lección, y me encantaba la conversación, la Constitución no puede tener elementos programáticos. Y por eso cuando Verónica Andurraga repite, tiene que ser habilitante, tiene que permitir, por ejemplo, en este tema de la salud. Si yo, gobierno de centro derecha, quiero tener una salud con un asegurador privado y un asegurador público, y que mi 7% de salud lo decida yo si va para allá o para acá, es legítimo que lo hagan. Si viene un gobierno progresista que quiere otro modelo de seguridad social como el alemán, en que el 7% va a un fondo común y hay un plan básico universal, que lo pueda hacer, que la Constitución no defina los programas de gobierno. Y es en ese sentido, la convención anterior claramente se basó en el pueblo en el sentido de congelar algunos planes de gobierno metidos dentro de la Constitución. Solo muy corto, tú que conoces bien la política chilena, conoces bien a los actores, tal vez no tanto a los republicanos, porque es un fenómeno nuevo, pero ¿tú le tienes fe a lo que viene en los próximos 6 meses? ¿Tú crees que podemos llegar a buen puerto y cerrar el tema constitucional? Yo espero. A ver, esta gran votación de los republicanos puede ser un presente griego, porque si insisten, por ejemplo, en ideologizar la Constitución con temas que identifican una parte de la sociedad y no a otra parte de la sociedad, e insisten en meter políticas públicas adentro, por ejemplo, la libertad de elección en salud, que son políticas públicas al final, por lo que te acabo de intentar comentar. Si eso lo tratan de hacer, y esto al final es inaceptable para una cantidad de chilenos, las potenciales aspiraciones presidenciales de Kast van a sufrir digamos, un menoscabo. La ventaja es que como tenemos, digamos, al que está tratando de ser presidente controlando esos votos, puede ser que diga, mire, hagamos una constitución, como lo he dicho, para la mayoría de los chilenos y no del gusto nuestro. Y en ese caso, creo que las cosas pueden andar bien. Nicolás, tratemos de hacer, como nos queda poquito tiempo, un ejercicio de algunas preguntas cortas. Lo primero, ¿crees como Francisco Vidal dijo en el Consejo del PPD que a veces son sectarios en el gobierno? Y me imagino se está refiriendo más bien a Prodignidad al Frente Amplio. ¿Hay sectarismo en el gobierno a veces? Sí, pero yo fui 10 años miembro del comité político en gobiernos que tenían al socialismo democrático y a la democracia cristiana. Y el tema de que unos eran sectarios u otros eran sectarios, lo escuché muchas veces. Ya, o sea, hoy día en el gobierno son tan sectarios como ustedes lo fueron antes también. Pero eso no impidió que camináramos juntos. Ya, lo otro, lista única con Prodignidad y el Frente Amplio, ¿no es como un matrimonio por conveniencia ahora con el PPD y la ADC? No, porque tú te estás poniendo de acuerdo para alcaldes y gobernadores, y tú sabes perfectamente que ha dado el sistema DONT, y particularmente cuando es uninominal, si te divides va a salir el otro, por tanto, un tema pragmático. Y yo siento que voy a estar más de acuerdo. No hay DONT en el caso del alcalde. No, se elige uno, es uninominal. No es DONT, es uninominal. Ya. Me equivoqué. Entonces, es como de sobrevivencia, entonces. No de sobrevivencia, de al final decir, si va a salir uno, entre que salga el del frente, con el que yo no comparto nada, o que salga el de al lado, con el que yo tengo alguna diferencia, prefiero que salga de al lado. Claro, ya. Y lo otro, ¿pasó el tiempo el PPD? Yo creo que pasó el tiempo de los partidos que son más bien pequeños. Y yo soy completamente partidario de que el mundo progresista, de centro izquierda, en que tengo claro que el límite de derecho es la democracia cristiana y no tengo claro cuál es el límite izquierdo, deben constituir un gran partido referente, como es, por ejemplo, el PSOE español, como es el PPD, el Frente Amplio uruguayo. O sea, como el PPD, como de identidad solo, está condenado a morir. Como cualquiera de los que representan un subsector dentro de un gran sector. Sí, pero es que tú no quiero que me digas el PPD debe morir, te debo decir, debemos pasar una etapa superior, tal como el PS, tal como el Partido Liberal, tal como el Partido Radical, tal como el Partido Demócrata Cristiano, tal como eventualmente algunos de Prodignidad. Una pregunta, muy breve. En tus propias palabras, algunos despistados te estaban proponiendo volver al gobierno, pero yo he escuchado a algunos despistados, en tus propias palabras, proponerte para dirigir el PPD en esta época de crisis. ¿Es algo que se te pasaría por la cabeza? No. ¿Bajo ninguna circunstancia? Y yo estuve en el Consejo General. ¿No quiero ni debo? Y debo decir
que hasta me emocioné, porque uno se encuentra con la gente que ha sido de toda tu vida, ¿no? Y estoy súper disponible para ayudar. Pero en esta etapa de mi vida yo me he hecho el firme propósito que estoy para reflexionar, mirar, tratar de ayudar, como gracias a ustedes he podido dar algunas ideas, no para estar en la operación política. Nicolás, te tengo que hacer esta pregunta porque lo he hablado acá, lo hice en un minuto de confianza hace algún tiempo. ¿Estás preocupado tú de la situación de Codelco? Con una deuda de 18.000 millones de dólares, con la última vez que le achuntó a su estatus de producción, creo que fue hace 20 meses atrás, y un recurso que ha sido utilizado por prácticamente todos los gobiernos cuando se ha necesitado financiar un montón de cosas, hoy día está en un debe muy grande. A ver, ¿cómo se compatibiliza el nuevo cambio que se está haciendo tanto en términos constitucionales como en cambios generacionales, etcétera, con una empresa que es extraordinariamente vital y que hoy día está, yo creo que amenazada, para serte franco? Yo no lo veo así, Fernando, pero me alegra que lo plantees. A ver, Chile tiene ventajas comparativas tremendas en yacimientos de cobre y tiene ventajas comparativas tremendas incluso dentro de Codelco en exploración de cobre. Entonces este es un bache temporal. Además tenemos el litio, que también, cierto, va a pescar Codelco. Yo no tengo dudas de que de aquí en adelante Codelco sí va a tener un auge. No creo que sea una empresa con problemas estructurales para nada, pero, y esto tiene que ver con una cosa de que me echan la culpa, que es lo más falso de lo falso. Quizás los ministros de Hacienda fuimos un poquitito apretados a la hora de permitirle capitalizarse. Entonces, se ríe Jorge. Entonces los forzábamos a endeudarse, el mejor amigo del curso, o hacer estos convenios de venta a futuro, que era una forma de financiarse. Posiblemente, ahora si tenemos otras fuentes, como el royalty, como el litio, se le puede dar un poquito más de espacio a Codelco para que se desendeude. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Perdona, ministro Marcel, no le estoy dando ningún tipo de receta ni nada, es una modesta reflexión. No sería la primera vez. Gracias, Nicolás Ezeguirre, por haber estado con nosotros. Buenas noches. Chao. Chao. Volvemos. Para empezar un nuevo día necesitas estar bien informado y en CNN Chile te acompañamos en el inicio de tu jornada. A diferencia de ayer, hoy las temperaturas subirán considerablemente por la tarde. Actualidad, reportajes y datos para tomar las mejores decisiones. El precio de las bencinas no cede. Y a continuación, en nuestro reportaje revisaremos los pequeños cambios que pueden accionar un impacto positivo en la salud de las personas. CNN AM, nada nos despierta y conecta más que estar bien informados. Te esperamos en CNN AM junto a Fresia Soltó. Desde las 6:30 de la mañana, CNN Chile. Vamos más allá. Economía, distante para algunos, cercana para nosotros. Algo que tú ya bien sabes. Siempre atento a indicadores. Capitán de tus inversiones. Del grupo de los informados. Al tanto de nuevas necesidades, materias primas y noticias internacionales. Para decir con autoridad, he ahí una gran oportunidad. Sigue moviendo tu dinero en el momento justo con la inversión correcta junto a Agenda Económica. De lunes a viernes a las 8:20 horas por CNN Chile. Vamos más allá. A las 13 horas te invitamos a hacer una pausa cargada de información. Porque cuando necesitas ir más allá, nosotros te entregamos lo que debes saber sobre el país, la economía, el mundo y las opiniones que han marcado la pauta. La segunda mitad del día parte
en CNN Tarde. CNN Tarde, junto a Viviana Encina. Lunes a viernes, 13 horas. Por CNN Chile. Vamos más allá. Qué lindo sería todo esto, pero con más color, como el desierto cuando está florido. Y así damos la bienvenida al desierto florido, un fenómeno que llena de color nuestro país. A nuestros días le haría bien un poco de calma, como la que se siente allá, en las Torres del Paine. Y las Torres del Paine realzarán aún más su belleza con las nevadas que recibirán por la tarde. Riquísimo el café y sería mucho más rico si llegara la brisa de La Serena. Y La Serena estará despejado con agradable brisa marina. Hay que aprovechar muy bien estas verduras y estas frutas. La falta de precipitaciones afecta a gran parte del país. Acompáñanos en CNN Tiempo, donde conocerás el clima para disfrutar de tu tiempo. CNN Chile, vamos más allá. En la era de la información queremos ayudarte a navegar por las noticias. Noticias que cambian al mundo. Algunas nos inspiran, otras nos hacen ser conscientes. Noticias en contexto y perspectiva que movilizan a las masas y se producen cuando menos lo esperamos. En un mundo con múltiples fuentes de información, te ayudamos a conocer lo más relevante del día en Chile y también en el mundo. Te invito a descubrir lo que hoy es noticia. Hoy es noticia con Matilde Burgos, de lunes a viernes a las 16:30 horas. CNN, vamos más allá. Los tiempos cambian y exigen estar informado. Y al final del día, esos cambios pueden ser para mejor. Como cuando cambian las fórmulas para descubrir soluciones que dan vida. O como cuando cambiamos los caminos para cuidar el planeta. Desde ahora, cambia la forma de dar las noticias. Y juntos, con información y análisis, vamos más allá. CNN Prime, junto a Mónica Rincón, de lunes a domingo, 20:30 horas. CNN Chile, vamos más allá. Cuando termina el día, las noticias necesitan verse de una forma distinta. Con nuevos enfoques y puntos de vista. Con una última mirada que nos permita entender que lo que vivimos hoy será clave en la conversación de mañana. Última mirada. Con Fernando Paulsen, de lunes a jueves en un nuevo horario. Desde las 23:30 horas, por CNN Chile. Hoy necesitamos ir más allá, darle una vuelta a las cosas. Ven a darla en Futuro 360. Porque si le damos una vuelta con innovación, podemos extraer, por ejemplo, agua del aire. Corresponden los minutos de confianza, Mónica Rincón. Ok. Miren, estuviéramos en Cuba, Venezuela, China o en el Chile de Pinochet, pase. Pero en una democracia con todas sus imperfecciones, no. Es indignante que el abogado de Francisco Frey, Juan José Rondón, tenga la cara tan dura como para haber anunciado
comillas, no se va a entregar voluntariamente porque es algo que yo le recomendé. La condición de prófugo no existe. Todo individuo tiene el derecho humano a la libertad y él está haciendo goce de ese derecho. Cierre comillas. Ya lo saben delincuentes del país. Es una pésima señal de las que hacen que otros ciudadanos sientan poco compromiso con cumplir las normas. Siempre se dice de un abogado, bueno, pero es que está haciendo su pega. Pero no siempre es así. Esta es una de esas veces en que no es así, porque la primera regla básica para un abogado es jugar en la cancha de la ley. Está bien, estirarla lo más posible en beneficio de su cliente, pero aceptar cuando pierde. Venir a decir que él aconsejó a su cliente esconderse y no hacer caso de una orden de detención por supuestas arbitrariedades es degradar la justicia, que es el último refugio para todo ciudadano, también para el hermano estafado. Le fue mal en todo caso porque lo encontraron y ahí el letrado cambia la versión y se despacha la insólita frase de que Frey no se iba a fugar, estaba a pocas cuadras de su casa. Digamos las cosas como son, abogado. Usted aconsejó a su cliente ser prófugo. Digamos de pasada las cosas como son en este país. Ni la plata de Vitacura está en Vitacura, ni lo de SQM fue súper aclarado, ni Orpi fue condenado por financiamiento ilegal, sino por cohecho y por además usar de manera fraudulenta la plata del fisco con las asesorías parlamentarias. Ni Francisco Frey y su abogado tenían derecho a evadir la justicia. Bien. Francisco. Bueno, mañana se inicia en la Comisión de Constitución la reforma a los notarios. Vaya novedad, vaya... ¿Cuántas veces hemos escuchado esto mismo? Se trata de uno de los proyectos más esperados para modernizar el sistema notarial. Lamentablemente todo avance ha sido imposible con un lobby descarado de los propios notarios. Esa es la realidad. En Egipto antiguamente existía el dios de los notarios, que era Tot, y que era uno de los dioses más respetados. Lamentablemente nada de eso ocurre en Chile. Hay que acordarse que hace algún tiempo la Fiscalía Nacional Económica dio cuenta de todo lo que todos sabíamos, que esta es una industria, una actividad con un anacronismo, que está cartelizado, donde realmente es una vergüenza cómo se trata a la gente. Llenos de cosas que uno firma ante el notario donde nunca ha visto al notario, donde todavía se ocupan las máquinas de escribir, en fin, con un largo etcétera. Más de 30 proyectos de ley se han presentado, ninguno de ellos ha llegado a destino y yo espero que este sea el inicio de algo que realmente llegue a destino. Lo que se debe hacer en Chile es desnotarizar, ver todas aquellas cosas donde no se necesitan a los notarios como primera medida. Y en segundo lugar, abrir la posibilidad de que quien cumpla los requisitos sea notario. Esto es una protección de una actividad como era en la antigua Edad Media las panaderías. Esto debe ser cualquiera que cumpla el requisito sea notario. De esa forma se acaban los pitutos, se acaban los nombramientos de los amigos, de los parientes, etc. Desnotarizar y abrir la actividad para todos aquellos que cumplan con requisitos exigentes es el camino. Ojalá que lo que se empieza mañana pueda llegar a destino. Soy pesimista. Claudio Agostini debe estar haciendo vítores después de No, escucharte. Este ha sido como de sus temas de siempre. Notaría como solución. A ver, yo creo que la Universidad de Santiago y Elisa Loncón cometieron un grave error al negar dar sus antecedentes académicos. Entre otras cosas porque nadie está fuera del escrutinio público, menos cuando se cumplió una función política tan relevante. Nadie está por encima y nadie está fuera de la ley, cualquiera sea la investidura que tenga o haya tenido. Sin embargo, la hemorragia de clasismo y de racismo que hemos visto en esta semana es francamente inaceptable. Criticarla por vestirse de acuerdo a sus tradiciones sería tan absurdo y cruel como que nos riéramos de que las personas o los hombres judíos ocupan kipá o los más ortodoxos tienen peluca o sombrero. Sería tan cruel como reírnos de mucha de la gente que vive en el sur porque ocupa manta, sombreros de guaso, y no solamente para las fiestas costumbristas, no solamente para actos oficiales, sino también para hacer su vida y sus relaciones sociales. Criticar a alguien porque recoge de alguna manera lo que le indica una tradición, una espiritualidad o una religión es completamente inaceptable. Como si fuera poco, hay algunos que además se ríen de que habla poco inglés o lo pronuncia mal. Rasgo tan característico de nuestra élite que básicamente tiene que ver con el arribismo. Se ufanan de hablar otro idioma, de pronunciar bien las palabras, cuando la mayoría de ellos ni siquiera habla de forma decente y cordial castellano. Yo no tengo una buena opinión de Elisa Loncón, pero aunque tuviera la peor, creo que lo que ocurrió esta semana habla
demasiado mal de lo tóxico que está el debate público, de la miseria y la crueldad con que algunos pueden proceder. ¿Te imaginas que hubiéramos escrutado así a Garay? Tal cual. Bueno, cambio, una de las palabras más macizas e incomprendidas de la historia. Todo el avance del mundo se inició porque alguien cambió lo tradicional en algún momento y ensayó hacer las cosas de otra manera. Desde el fuego hasta la inteligencia artificial actual, dejar de hacer lo de siempre y ensayar un cambio de ideas fue el punto inicial del desarrollo. En política, cambiar a veces es palabra vacía o solo oportunismo, buscar el beneficio del poder de otra forma. Pero a veces, abandonar una idea fijada por la contumacia de la tradición o la ideología para ensayar un cambio que pueda mostrar resultados prácticos puede ser todo lo que se necesita. Desde dialogar, observar y proponer alternativas antes que encerrarse en la oscuridad de la autojustificación. A veces no se puede cambiar la dirección del viento, pero sí se pueden ajustar las velas para reorientar el rumbo y llegar a destino. No se genera experiencia de gobierno solo por estar en el gobierno, sino como lo planteó el escritor y filósofo inglés Aldous Huxley, la experiencia no es lo que te ocurre, sino lo que haces con lo que te ocurre. Lo que se haga con lo que ocurre puede ser más de lo mismo o puede ser un cambio. Después de todo, como dijo el filósofo Epicuro, los mejores navegantes ganan su reputación no por cómo lo hacen cuando el mar está en calma, sino por cómo lo hacen en tormentas y tempestades. Nos vamos. Muy bien. Muy bien. Chao. Hasta luego. Good night. Buenas noches. Good night, ¿está bien en inglés? Good night. A todos.